Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y leeremos el versículo 27. Cuando ella, la mujer sunamita, llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Oremos. Oh Padre, tú nos has dicho que si nos acercamos a ti con un espíritu contrito, humillante y reverente, que tiembla ante tu palabra, que tú has de favorecer a ese hombre, a esa congregación. Necesitamos de tu espíritu. Capacita a tu siervo para que las almas sean santificadas, preservadas, y tú seas glorificado. Envía tu Espíritu. En los méritos de Cristo te imploramos esto. Amén. El gozo y la alegría que había sentido la mujer sunamita por el niño que Dios le había dado, desapareció ante la muerte de este niño en su regazo. Una providencia tenebrosa había llegado al hogar de esta madre. Pero aún en aquel momento de tristeza y dolor, su confianza en Dios permaneció firme en su corazón. Ante esta crisis, ella, con el permiso de su esposo, salió para ver a Eliseo, el hombre de Dios, para que él intercediera a su favor delante de Dios. Al verla angustiada, el profeta, el hombre de Dios, ese es el énfasis en estos versículos, se le conmovió el corazón. Pues anteriormente consideramos los datos históricos de este relato bíblico. Aquí vimos la respuesta sincera de la sunamita a la preocupación del hombre de Dios. Vimos también la reacción compasiva y misericordiosa del hombre de Dios ante la aflicción de esta mujer piadosa. Y la pregunta que comenzamos la semana anterior a responder es la siguiente: ¿qué deberíamos aprender del comportamiento del hombre de Dios? Afirmamos que debemos considerar e imitar las gracias espirituales del hombre de Dios. Y no voy a dar toda la explicación que se dio en aquel entonces, pero simplemente voy a citar Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos. La doctrina de la imitación ocupa un lugar importante en el crecimiento y la vida espiritual de cada creyente. Somos criaturas con la capacidad, somos criaturas creadas con la capacidad e inclinación para imitar lo que observamos. Por tanto,
¿Imitaremos lo bueno o lo malo? ¿Imitaremos el buen ejemplo o el mal ejemplo? Pero una cosa o la otra haremos. La imitación es una parte integral de nuestra humanidad. Dios lo hizo así. Y algo de lo cual no podemos realmente escapar. Aprendemos muchas cosas mediante la imitación. Básicamente el término imitación significa copiar lo que vemos, oímos, se copia el estilo de vida de otro. La imitación es hacer algo, lo mismo que otro. Alguien dijo correctamente, la imitación es un acto que consiste en copiar algo que ya existe. La imitación es un comportamiento instintivo y natural en muchos seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Los seres humanos aprenden a imitar desde su nacimiento, ya que esta es una forma básica de aprendizaje y adaptación al entorno. A través de la imitación, los seres humanos pueden aprender habilidades y comportamientos nuevos y útiles. En el ámbito de la psicología y el aprendizaje, la imitación es considerada una herramienta fundamental para el desarrollo social y cognitivo de las personas. Punto. Así también lo es en la esfera espiritual. Es una herramienta fundamental para el desarrollo, crecimiento espiritual de cada creyente. No podemos eludir tal cosa. Y estas cosas fueron escritas para nosotros según las Escrituras, 1 Corintios capítulo 10. Y según Pablo, en la primera epístola, en la segunda epístola, capítulo 3, la Biblia fue dada para instruirnos en justicia, en lo que está bien, en lo que está mal, para darnos los ejemplos que necesitamos para que podamos aprender a ser hombres y mujeres piadosos. Esto es sumamente importante. Pero ¿qué debemos imitar del hombre de Dios? Como dijimos anteriormente, su gracia de la accesibilidad. Este era un hombre accesible a otros, porque era accesible. La mujer sunamita sabía que el hombre de Dios, en su aflicción y su real necesidad, la recibiría. No solo debemos imitar la gracia de la accesibilidad, como dijimos anteriormente y explicamos y aplicamos, no solo debemos imitar la gracia de la accesibilidad del hombre de Dios, sino también la gracia de la sensibilidad, la gracia espiritual de la sensibilidad. Fue la sensibilidad lo que le llevó a él a darse cuenta de la angustia de la mujer sunamita. Su rostro, su gesto y su comportamiento mostraban que aquello que la había traído al Monte Carmelo no era algo insignificante, sino de gran importancia, algo urgente. Giezi, el siervo del hombre de Dios, no se dio cuenta de esto. Su preocupación desmedida porque se observara el protocolo o las normas sociales según su manera de pensar
carnal y egoísta no le permitieron percibir la aflicción, la angustia y la condición de aquella mujer, con un corazón entristecido. Ni él fue sensible a la necesidad de aquella mujer. Sin embargo, cuando ella se asió de los pies del hombre de Dios y él vio su rostro, las expresiones de tristeza y angustia, inmediatamente se dio cuenta del verdadero estado del alma de aquella mujer. El hombre de Dios percibió la angustia del espíritu de la tsunamita. Esto es ser sensible. Ser sensible significa ser capaz de sentir las emociones y los sentimientos de alguien. Cito: las personas sensibles son observadoras y reflexivas y creativas. Además, son sensibles a los sonidos fuertes y suaves. Tienen una elevada empatía. Este asunto de empatía es sumamente importante. La empatía, como otro dijo, es una cualidad esencial que nos permite conectarnos profundamente con lo demás. Nos permite entender sus sentimientos, emociones, dolores y aflicciones. Nos permite identificarnos con ellos. El hombre de Dios pudo ser sensible, pudo identificarse con la angustia de la tsunamita porque podía entender y compartir los sentimientos y las experiencias de ella. La empatía ocupa un papel sumamente importante en nuestras relaciones personales y sociales, en nuestras relaciones en el cuerpo como miembros del mismo, la iglesia. Para que un hombre de Dios o cualquier otro cristiano sea hospitalario, dé ayuda y apoyo al necesitado que tiene una persona, tiene que ser sensible. Tiene que ser sensible. En su palabra, Dios nos manda a ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo y especialmente de la familia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Miren lo que dice. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, pregunto, ¿qué significa esto en términos prácticos? Pues no tenemos que estudiar esto profundamente para conocerlo, ya que el mismo texto lo presenta, lo explica. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, es insensible. Cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tito capítulo 1, versículos 7 y 8 dice que el obispo debe ser, versículo 8, hospitalario. Debe ser uno que ame a las personas, que muestre su amor y afecto e interés por ellas, siendo un hospedador que da ayuda a la persona que tiene una necesidad real. Debe, según sus dones, capacidad, recursos y tiempo, estar dispuesto a corresponder sabia y adecuadamente a la necesidad de otros. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que hagamos bien, según tengamos oportunidad, especialmente a la familia de la fe, y si vamos a hacer bien a los miembros del cuerpo,
tenemos que cultivar la gracia espiritual de la sensibilidad. Tenemos que resistir la corriente de nuestra sociedad que hace énfasis en la individualidad de una forma extrema. Porque en cierto sentido hay tal cosa como individualismo que es correcto, pero hay otro sentido que no lo es. El énfasis entonces de la sociedad eres tú, cómo tú te sientes. Haz lo que tú piensas, haz lo que tú deseas. Lo importante es lo que tú piensas, lo que tú decides, lo que tú haces o quieres hacer. No importa cómo eso perjudique a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia. No. Hagamos bien a otros, especialmente a los miembros del cuerpo, de la familia de la fe. Y para esto necesitamos ser sensibles. Tenemos que salir del carapacho. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 9, Pablo manda a los creyentes y les dice, sed hospitalarios, los unos para con los otros. Pero como él conoce la debilidad del hombre y que todavía tenemos tal cosa como un remanente pecaminoso de corrupción en nosotros, ciertamente dice, sin murmuración o quejas. Para que podamos ser hospitalarios, debemos ser accesibles y sensibles a la necesidad. Eliseo, el Hijo de Dios, Eliseo, el hombre de Dios, fue sensible a esta mujer. Hermano, esta narración bíblica no fue dada para que tú simplemente por la noche pudieras contarle algo a tu hijo, a tu hija cuando se va a acostar, para después orar y ya se acabó. Esto es para ti. Esto es para enseñarnos la importancia de la sensibilidad. Este hombre de Dios fue sensible a esta mujer. Por esto no permitió que Giesi, su siervo, fuera rudo con ella o la maltratara. Él dijo a Giesi, versículo 27, déjala. ¿Por qué? Porque su alma está angustiada. ¿Ven? El profeta estaba siendo sensible, pero Giesi no. Si Eliseo no hubiera detenido a su siervo, él no solamente hubiera seguido maltratando, sino que hubiera añadido otra herida a la mujer sunamita. Y en este caso, la herida sería muy profunda. Si hubiera permitido tal injuria, entonces Eliseo no hubiese sido un hombre sensible. Él hubiera actuado de la misma forma que Giesi actuó. Hermanos, ¿somos sensibles? Para ser hospitalarios tenemos que ser sensibles. Estamos mostrando sensibilidad en términos prácticos cuando visitas llegan a nuestras puertas. Si no somos sensibles, ellas se sentirán solas e ignoradas. Si somos sensibles, generalmente veremos que sus ojos y gestos muestran la necesidad de ser bienvenidos, de que alguien les salude, de que alguien se interese por ellos.
¿Dónde está tu sensibilidad y hospitalidad cuando estás abajo en el sótano hacia aquella persona que está sola? ¿O es que simplemente estás esperando que el pastor Rodríguez termine su clase, porque cuando llegues allí te va a esperar, a veces son suculentos manjares, y estás pensando en el café que te vas a tomar, en esto, aquello y lo otro? Que alguien te pasa por el lado y como si no existiera. ¿Dónde está nuestra sensibilidad? Es fácil hablar mucho de doctrinas bíblicas. Y tenemos que hacerlo, pero no podemos ser insensibles. ¿Le pasas por el lado a una persona aquí como si no estuviera aquí? Ponte tú en lugar de ella, como tú te sentirías. Por eso dice Jesús, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y eso eso es amor. Y estas cosas deben ser enseñados a los niños desde temprana edad. No los obligue delante de mí. Cuando pasan por allí y me están saludando, haga eso en su hogar. Explíquele que esto tiene que ver con el amor, que ellos no existen como el centro de todo el universo. Yo no tengo por qué saludar a otro y vivo encerrado en mí mismo o en mí misma. Eso es falta de amor e insensibilidad. Eso es el padre dejando pasar cosas que no debería desde temprana edad. Es un niño, una niña centrada en sí misma. Y eso te va a afectar a ti madre y a ti padre también. Es un asunto de años. Mi padre no confía en mí. No, lo que pasa es que tú quieres que tu padre te deje hacer lo que te da la gana. Pero te ve, el asunto soy yo. La persona más importante de este mundo soy yo, lo que yo quiero hacer. Hermano, yo no estoy enojado. Es cuestión de énfasis. Pero un énfasis importante. Enseña a sus hijos la importancia del amor y qué es el amor según las Escrituras y cómo se debe manifestar. Y debe ser como con sinceridad. Y si, pero es que yo no lo deseo. Tremenda oportunidad para hablarle del Evangelio. La pregunta es ¿por qué tú no lo deseas? Cuando deberías, porque tú no vives en este mundo como si tú no dependieras de ningún otro ser humano. ¿Cuál es el problema aquí, hija mía? Hijo mío, está aquí. Porque de dentro del corazón salen estas perversidades y una de ellas falta de amor, egoísmo. Traten con el corazón de sus hijos para que ellos vean que este asunto de pecado, corrupción, depravación es real. Tienen un corazón malo. Todas sus buenas acciones, relativamente, buenas obras, relativas, bien. Pero eso no trata con el corazón. Tienen que enseñar a vuestros hijos estas cosas. Y ahora, tú no quieres, no puedes, ves tu pecado, ves que tienes un corazón malo, entonces ¿qué necesitas? La única respuesta, hijo, la única respuesta, hija, es el Evangelio, es el Señor Jesucristo. Él ha venido para librarte del egoísmo, del pecado, para que tú puedas vivir y servir a Dios.
Hija mía, hijo mío, no hay nada más importante que servir y adorar y obedecer a Dios. No le enseñamos esto a nuestros hijos, a nuestras hijas desde pequeña edad. Si es una niña egoísta, me apiado del hombre con quien se case. Y si es un hombre que no se le enseñó a ser sensible a su madre, será insensible con su mujer. Tal vez será sensible, usted lo ve por ahí con todo el mundo, ¡ay, ay, ay! Y la mujer sufriendo, con heridas profundas en el corazón. No, el problema no es la cama. El problema es esto. Esto es lo que separa. Esto es lo que destruye relaciones y matrimonio y familia. Entonces esto hay que tratarlo. No solamente tenemos que ser accesibles, tenemos que también ser sensibles. Jesús no ignoró la sensibilidad que debe mostrarse hacia los demás. Venga conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 40 al 46. Y respondiendo Jesús le dijo a Simón, el anfitrión, tengo algo que decirte. Yo me imagino que lo hizo así. Tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y claro, no voy a leer todo el pasaje porque voy a brincar al versículo 44 del capítulo 40 de Lucas. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Claro, en este sentido del contexto es una mujer profundamente agradecida por el perdón que había recibido, porque era una mujer sumamente pecadora. Pero para el asunto de nuestro tema, Simón, tú no has sido sensible ni hospitalario. Así Jesús reveló el mezquino tratamiento que había recibido de su anfitrión. Hendrickson comenta, este había omitido todas las acostumbradas evidencias de hospitalidad, todas las formalidades que, como todos sabían, debían otorgarse a un invitado de honor. Ahora, quiero explicar. Cuando llegue a su casa, no me dé agua para limpiarme los pies. ¿Por qué? Porque yo no vivo en esa sociedad. Usted, si hace tal cosa, me va a ofender. Pero en esa sociedad, así era que se mostraba sensibilidad, hospitalidad, amor. Y uno tiene que ser sensible a estas cosas. Le voy a dar una historia que me vino ahora. No sé por qué, pero me vino. Hace casi 30 años, por primera vez, el Señor me concedió ir a España. Pues yo nunca había cruzado el Atlántico para España. Y cuando llegué allí, había una familia que me estaba recibiendo y supuestamente parece que el papá le habló muy bien de mí a su hija. Y esta niña estaba esperándome con ansias, con alegría. Es la primera vez que llego a España, yo no conozco las
costumbres, la situación allí. Y cuando yo me la acerqué, ella quería hacer lo que se hace allá. Imagínense, para mí es un concepto extraño. 2 veces. Ante esa demostración de afectos hacia mi persona, y yo no sabía cómo actuar, le tomé la mano y la detuve ahí mismo. Acuérdense, yo no sabía las normas en ese momento, la cultura, lo que sea. Y la joven me enseñó algo. Gracias. A ser culturalmente sensible. Ahora, recuerden, yo no sabía la cultura y la forma. Bueno, ¿qué pasó? Ya más adelante vinieron unos invitados al hogar y a ella a todos. Y cuando llegó de mí, me dio la mano. Yo dije, mi madre que he metido de pata. Pastor Piñero, tú tienes que resolver esto. Y dije, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Yo le había traído un regalo a esta niña. Yo dije, voy a aprovechar el regalo y voy a hacer lo que debía hacer y que no hice. Le traigo el regalo, pantalones jeans, ¿sabe? Eso significa mucho en España, aunque a veces los españoles tienen una guerra de amor y odio con nosotros, pero de todas maneras, le gustan los jeans. Cuando esa muchacha vio los jeans, wow, y dije, ahora te voy a saludar de la manera española. ¡Wow! ¡Wow! Se acabó. Nos hicimos amigos. Si tú has metido las patas, pide sabiduría para resolver eso y resuélvelo. Eso es sensibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. En algún momento, vamos a equivocarnos. Una de las cosas que hacía cada vez que más o menos viajaba a España, cuando podíamos y nos reuníamos, es que me sentaba con el pastor Lozano, Boni Lozano, y decía, muy bien, yo quiero que tú me digas cuáles son las costumbres aquí. Me digas esto, aquello y lo otro, para saber, para conocer. Sí, tú estás en otra cultura. Y sin querer puedes traer tu americanismo que tienes, aunque no quieras reconocerlo, y de momento estés enviando señales equivocadas. Y eso no te va a permitir ministrar ni manifestar el amor del Señor hacia esas personas. El Evangelio va más allá, hermanos. Bueno, aprendí esa lección. Y tuve que aprender algo que era muy extraño para mí, eso de estar besando aquí y después aquí. Wow, eso era algo extraño. Pero después me acostumbré. Y cuando venía aquí, por equivocación, que no se hace, y creo que hay unas cuantas, imagínense, eso aquí no se ve, eso no es de aquí. Así que por favor no estoy diciendo esta historia para que entonces ahora aquí empiece, porque no estamos en España, ni en Francia. Muy bien, no solo debemos imitar la gracia de la accesibilidad, sino también la gracia de la sensibilidad. Hermano, no te olvides de esto, es importante. ¿De qué nos vale que se conozca que aquí hay ministerio, esto, aquello, lo otro, y se proclame fielmente la palabra de Dios? Si ustedes que están supuestos a sostener la verdad, la socavan y la pisotean por vuestra falta de insensibilidad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pues no solo debemos imitar la gracia de la accesibilidad, sino también la gracia de la sensibilidad. Y también tenemos que imitar al hombre de Dios ¿en qué? ¿En qué más? En su prontitud
para corresponder adecuadamente a la necesidad. Su prontitud para corresponder a la necesidad. Tan pronto que el hombre de Dios percibió la necesidad, él se entregó a suplirla según su capacidad, sus dones y sus recursos. Él dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y vete a la casa de la tsunamita, entra en el aposento donde está el cuerpo del niño y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Cuando el hombre de Dios percibió la necesidad real de la tsunamita y del hijo de ella, se entregó a suplirla sin demora, con un corazón compasivo y misericordioso. Ahora la pregunta que otro hizo, y lo voy a hacer aquí: ¿de quién recibió el hombre de Dios estas gracias espirituales que nosotros tenemos que imitar? Él las recibió del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Él encarnó y mostró en su persona todas estas gracias que todos los creyentes deben imitar. Él mismo dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, versículos 28 y 29, y 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, declara: pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Observen, en vez del Señor Jesucristo retirarse o alejarse de la gente, y él tenía mucho que hacer, él se levantó muy temprano para meditar y orar y tener comunión con su Padre, para que el resto del día él estuviera listo para recibir a los necesitados. Eso es sensibilidad. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. No, pero yo estoy ocupado. Eso es una excusa barata. Siempre vamos a estar ocupados. Y en la sociedad en que nosotros vivimos aquí, no, usted tiene que hacer tiempo. Usted tiene que disciplinarse. El Señor era un hombre disciplinado. Se levantó temprano para hacer lo que tenía que hacer. Buscó el reino de Dios y su justicia. Tuvo comunión con Dios para después verse libre y preparado espiritualmente como hombre para atender a los necesitados. Y listos para atenderles en su necesidad. Y lamentablemente, a menudo algunos de nosotros somos personas inaccesibles e insensibles. Algunos andan tan preocupados con su familia, sus personas, sus negocios o quehaceres, que no tienen tiempo para ser accesibles, sensibles y mostrar misericordia y bondad hacia los demás. En esto tenemos que cambiar y reformar nuestras vidas. La sociedad en que vivimos en diferentes formas no nos ayuda a esto. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la mujer tsunamita y del hombre de Dios. Ambos fueron sensibles, accesibles y sensibles, y prontos a corresponder correctamente a la necesidad. El texto habla de esas cosas. Esta mujer fue sensible a la necesidad del hombre de Dios. Y fue y le dijo a su esposo: por favor, vamos a ver qué hacemos aquí para ministrar a este hombre de Dios. Vamos a ser partícipes de toda cosa buena aquel que nos ministra. Y Dios la bendijo por su sensibilidad y bondad. Le dio un hijo. Y después que murió el hijo, lo resucitó.
Y después, cuando se vio sin tierras, etcétera, lo que sea, y vino, le devolvieron las propiedades que había perdido. Dios ve esas cosas, Él no las ignora, Él bendice. Y aquí el hombre de Dios ministrando a esta mujer, accesible, sensible. ¿Has servido a los santos? ¿Has suplido tú para las necesidades del pueblo de Dios? He aquí algunas de las gracias que debemos imitar. La gracia de la accesibilidad, gracia espiritual de la accesibilidad, sensibilidad y prontitud para corresponder adecuadamente a la necesidad. Ahora, la Biblia nos exhorta y manda a imitar los buenos ejemplos de los hombres y mujeres piadosos. Sin embargo, muchos de los que profesan ser cristianos ignoran este mandato. Tal vez piensan que obedecer este mandato, si lo hacen, destruirán la iniciativa propia y no podrán ser libres para ser sus propias personas. Es obvio que este pensamiento, manera de pensar, ignora lo que es tan claro en la palabra de Dios. Pero alguien dirá, yo no sigo a nadie, yo no imito a nadie, yo imito y sigo a Cristo. Qué espiritual. Lo contrario es lo correcto. No sigues a Cristo porque Él es el que te manda en su palabra a imitar los buenos ejemplos, a imitar los ejemplos de piedad. Creo que en parte esta manera de pensar se debe a la influencia que ha tenido la filosofía del individualismo extremo o extremista en la iglesia. Alguien escribió acertadamente sobre este problema. Dijo, desde la perspectiva de la ética y el individualismo, es la doctrina y conducta que sostiene que los intereses del individuo son y deben ser tenidos como valores supremos. Así que surge el concepto de que los valores, derechos y deberes tienen su origen en el individuo y deben estar destinados a su bienestar en todas las esferas de la vida. Los intereses del individuo son los que determinan las normas y la conducta, dice el individualismo extremista. Esto significa, en términos prácticos, que cada uno haga como bien le parece, sin tener en cuenta a nadie más. El individualismo o el individuo es la persona que gobierna su vida. Voy a expresarlo de esta manera. El individualismo es la persona que gobierna su vida. No necesita ni debe seguir el buen ejemplo de otros. No, eso es restrictivo, es opresivo. Ahora voy a traer la cita que me adelanté anteriormente y a decirla porque es importante. Alguien tenía razón cuando analizó el efecto malo del individualismo en la iglesia. Dice, este se encuentra manchado de egoísmo y los intereses personales se colocan sobre la necesidad de los hermanos dentro de la comunidad. Hermanos, el individualismo extremista atrofia e impide la manifestación de la sensibilidad cristiana. Se opone a la doctrina bíblica de la imitación de ejemplos piadosos, encarnados en los hombres y mujeres de Dios. Esta imitación no impide la iniciativa propia.
La Biblia condena o denuncia el enfoque extremista del individualismo al que hemos aludido. ¿Y cómo debemos nosotros resistir esto si no vamos a ser controlados o manipulados por esta filosofía? Debemos primero resistir el concepto y la influencia de este individualismo en primer lugar, recordando que somos de Cristo y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 6. Hemos sido comprados con precio. Si usted está comprado, entonces usted pertenece a alguien. Ese alguien es Cristo. Él vertió su sangre para lograr nuestra redención. Él, no solo como Dios, sino ahora como Salvador también, nos redimió, nos compró. Por medio de su sangre somos de Él. Y si somos de Él, entonces no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice en su palabra, lo que Él dice en su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, siendo el Dios hombre, Señor de señores. En lo que respecta a su humanidad, Él se sometió a la voluntad de Dios, cumplió la ley, fue un hombre accesible, sensible y pronto a corresponder adecuadamente. Debemos imitar a Cristo y debemos obedecer lo que Él nos dice. Somos de Cristo. Debemos obedecerle. Debemos también esforzarnos por conocer bien la doctrina bíblica de la Iglesia. Según 1 Corintios, capítulo 12, 13, somos un cuerpo. Imagínense que de momento los oídos suyos le dijeran: yo no voy a hacer caso al resto del cuerpo. ¿Se queda usted sin oír? Y que ahora su boca y su lengua rehúsen, en conjunto con los demás órganos y todo lo que sucede en el cuerpo, trabajar trabajar independientemente de. Cuando la boca habla independientemente, de momento lo que usted está pensando, que no debe de decirlo, la boca empieza a... porque está hablando en una forma independiente. Tenemos que vernos como parte del cuerpo. Si usted es cristiano, usted es parte del cuerpo de Cristo. Primero en el sentido universal, pero también local, como miembros del cuerpo. Y si somos miembros del cuerpo, no podemos centrarnos desmedidamente en nosotros, en nuestras necesidades, etcétera, y problemas. Y tenemos que recordar que lo que hacemos nosotros hace un efecto en los demás. Y esto es importante por el asunto de compromiso con Cristo y su iglesia. Si somos miembros del cuerpo, tenemos que comportarnos como miembros del cuerpo. Mi presencia en la iglesia es importante, porque tiene mi ausencia un efecto no solo en mí y mi relación con Dios, sino también en lo que respecta a los demás en mi cuerpo. Tu conducta puede estar animando a otros a hacer lo mismo. Y así como tú te estás perjudicando a ti mismo, estás perjudicando a los demás. Nosotros somos claros cuando recibimos a alguien como miembro de esta iglesia.
le decimos, si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene que, comprometerse con Cristo, hacer los deberes que Cristo en su palabra le manda. Y si usted ve un miembro que no está conduciéndose bien, que ha estado aquí por un tiempo, no siga ese ejemplo. Siga los buenos ejemplos. Siga lo que Cristo le dice. Pero un poco de levadura leva toda la masa. Ahí está. Hay una relación entre una cosa y la otra. Pero algunos de ustedes tal vez piensan, pues, eso no tiene que ver nada, si yo me quedo en casa porque yo tengo ese dolorcito de cabeza y yo no sé qué, y esto, aquello, otra preocupación, y tengo que hacer esto y eso no afecta. ¿Cómo que no afecta? ¿Cómo que no afecta? Tu ausencia aquí me afecta a mí, afecta al pastor, afecta a los demás miembros del cuerpo. Una ausencia no justificada hace mucho daño. Y así podríamos decir, yo dije esto porque me vino así, pero podríamos decir otras cosas. Finalmente, hermano, tenemos que cuidarnos de la filosofía, del posmodernismo y de el egalitarismo. El posmodernismo nos enseña, o mejor dicho, el posmodernismo, con su enfoque desmedido de la experiencia individual, va en contra de lo que estamos predicando, de la doctrina bíblica, de la imitación. Lo que importa es lo que yo pienso. Yo soy la medida de todo. Mi experiencia es lo más importante y lo que determina todo. Tenemos que cuidarnos del egalitarismo que nos dice todos somos iguales. Por lo tanto, si nosotros promovemos la doctrina bíblica de la imitación, no somos todos iguales porque entonces ahora estoy dependiendo de otra persona. Yo tengo que tener la libertad de expresión, etc. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que no nos dejemos moldear por el mundo, sino que tenemos que renovar adrede nuestras mentes según lo que enseña la palabra de Dios. Cuídense, queridos hermanos, cuando ustedes exponen sus mentes a las películas o a otras cosas en la televisión, las filosofías que van a estar enseñándole no es lo que Cristo enseña en su palabra ni lo que están oyendo o han oído ustedes hoy. Es un ataque continuo y lo sirven de tal manera que si usted no se da cuenta, le gusta y sigue caminando por ahí cuando viene bien. Ya no es un asunto de pensar simplemente en lo que dijo aquel o lo que hizo el otro, sino que ahora se ha venido a apoderar de mi forma de pensar y se ha convertido en mi convicción. Todas estas cosas que presentan, no para ustedes tal vez, ustedes no lo piensan así, pero hay un propósito: influir vuestras mentes. Si nosotros vamos a imitar a otros, tenemos entonces que oír lo que dice la palabra de Dios y renovar nuestras mentes según lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? ¿Cuál es el propósito principal? Ser hecho conforme a la imagen de Dios. Que el Señor, en su misericordia, nos ayude a ser personas en el sentido correcto, según las Escrituras, accesibles, sensibles,
y prontos a corresponder correcta y adecuadamente a la necesidad de otros. Oremos.